Bien, televidentes amigos, ya estamos de vuelta nuevamente con ustedes aquí en Radio TV Noticias HJB, una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, 11 horas con 6 minutos. Ya lo habíamos venido anunciando en la entrevista anterior con el dirigente de los jubilados de la Universidad de Guayaquil, lo anunciábamos al ingeniero Johnny Jorge Álava, un empresario agroindustrial con una gran trayectoria, profundo conocedor de la realidad agrícola de este país. Muchas ocasiones ha sido contradictor respecto de algunas de las políticas que se han implementado a lo largo de varios gobiernos, siempre buscando la posibilidad real, objetiva, no demagógica, de que ese famoso eslogan de que hay que volver las miradas al campo y que el Ecuador es un emporio agroindustrial, que es el futuro de la patria, en la realidad se concrete. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está usted a los tiempos, don Johnny Jorge Álava? Muchas gracias, don Hugo Jacome, muchas gracias, doña Laurita, por esta oportunidad para dirigirme al país. Ingeniero, hay una situación, todos estos gobiernos han venido señalando durante las campañas que el campesino, pobrecito campesino ecuatoriano, necesita de urgencia créditos, tecnificación, apoyo para que les permita tener una vida digna y que este Ecuador se convierta en una especie de despensa, dicen ellos, para América Latina. Pero que resulta que cuando, eso durante época de campaña, pues donde todo el mundo es como los enamorados, ¿no? Yo pintaré de rojo el horizonte y pintaré de azul los alelíes, pero a la hora del té, nada que ver. ¿Qué lectura le da usted a estos tres últimos gobiernos en que prácticamente no se ve absolutamente nada en favor del campesinado? Bienvenido. Muchas gracias. Vea, el Ecuador ha sido sostenida su economía desde la colonia y desde el inicio de la República hasta la fecha actual. Ha sido sostenida su economía con los ingresos derivados de las exportaciones de productos agropecuarios. Entre ellos, en la actualidad, inclusive, hay un boom cacaotero. El precio mundial del cacao está sobre los $10.500 la tonelada, lo que va a pasar a ser el primer rubro generador de divisas en el Ecuador, la exportación de cacao. ¿Quiénes son los que lo hacen? ¿Quiénes son los que producen? Son los agricultores, son los campesinos. Definitivamente. Y entonces se rompen la crisma desde la madrugada. Entonces, esa es una prueba fehaciente, además de la que tenemos reciente. Hubo 1 año, 2 años de pandemia, que estuvimos todos recluidos, pero no faltó alimentación. Así es. ¿Quién generó la alimentación? ¿Quién generó los alimentos? Los rurales, los productores campesinos, la fuerza rural campesina. Entonces, ¿qué es lo que hace entender esta situación? El Ecuador le da la espalda al sector productivo, a la generación de riqueza, a la generación de empleo y trabajo, le da la espalda en forma permanente. Es una fiesta cuando llaman a elecciones. Salen los candidatos que quieren resolver todos los problemas del país. Mis hermanos campesinos. Pero llegan al poder y se olvidan de todo lo que realmente tienen que hacer. ¿Por qué? Porque son incapaces. Es decir, son gente que tienen una capacidad de hablar, tienen una virtuosidad para convencer, pero lamentablemente no son ejecutores. Incapaces para gobernar y administrar. Incapaces para gobernar. Inclusive, es decir, la generación de ciudades fueron hechos por campesinos. Los campesinos inclusive están habitando los barrios más pobres de las ciudades, porque están buscando oportunidades. Entonces, esa es la necesidad. ¿Por qué dirigir esfuerzos hacia el campo? Porque las ciudades tienen los servicios básicos, tienen agua, tienen luz, inclusive tienen educación, tienen salud, atención médica, tienen buena comunicación inalámbrica, inclusive hasta posiblemente en los sectores más céntricos tienen un poco de seguridad, pero si en las ciudades no hay seguridad, en el campo es peor. Es decir, a usted lo asaltan y no hay quien lo ayude, no hay a quien comunicarle. Entonces, ¿cuáles son los problemas que sufren los agricultores, los campesinos, el sector rural? Falta de vías de comunicación, falta de mantenimiento en las vías de comunicación, de primera, segunda y tercera calidad. Es decir,
En estos últimos periodos, en estos últimos gobiernos, en la última obra que hizo Rafael Correa Delgado se encuentra destruida, en donde se hicieron inversiones descomunales, poniéndole hormigón sobre las carreteras ya construidas, y ese hormigón ya está rajado, cuarteado. Pero aquí hay una situación, estimado ingeniero. Sí. Hay muchas obras que según hay criterios vienen dependiendo de la óptica con la que se mire. También hay muchas obras que se dice que se han deteriorado justamente porque ninguno de los últimos gobiernos les ha dado mantenimiento, y es obvio que toda obra tiene su finalidad, digamos, cumple su rol, y esto hay que reportar. Pero la mayor crisis histórica, financiera, económica que vive el Ecuador es por eso, pues, porque básicamente lo que valía 1.000 lo hicieron con 10.000. Entonces dejaron empobrecidos las arcas fiscales, pues. Es decir, el Ecuador está endeudado, según conozco, en aproximadamente 56.000 millones de dólares en deuda externa y 36.000 millones de deuda interna. Estamos debiendo los ecuatorianos 82.000, 85.000 millones, y solamente en intereses tiene que pagar como 5.000 millones sin bajar el capital. Tiene que poner dentro del presupuesto del Estado, y los ecuatorianos, desde el más pequeñito hasta el más grandote, al más jovencito hasta el más anciano, de los ecuatorianos, desde el norte al sur, este y oeste del Ecuador, deben saber que los gobiernos, empezando del gobierno de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado, dejó endeudado al país por décadas, por generaciones, y de estar endeudado por décadas y no poder pagar y tener que pagar intereses, eso se llama empobrecimiento. Es decir, la mayor catástrofe que vive el Ecuador es el empobrecimiento. No tenemos soberanía económica y por ende no tenemos soberanía política. El desorden y la anarquía que vivimos es porque no hay generación de riqueza, no hay generación de trabajo y empleo, no hay una expectativa, una esperanza para los ecuatorianos. Los tres últimos gobiernos, perdón, ingeniero, ¿cree usted que han hecho algún pequeño esfuerzo? Si todo está mal, estamos empobrecidos y todo, pero algo debieron haber hecho para de alguna manera u otra redireccionar los destinos de este país. En el gobierno del señor Lenín Moreno, en el gobierno del señor Lazo y en el actual gobierno, ¿cree usted que se ha hecho algún esfuerzo justamente para ver la posibilidad de cambiar el norte de este país? ¿O seguimos en lo mismo? Hay una crisis y nosotros, los campesinos, los habitantes rurales, tenemos un dicho que dice: nadie come gallina buena de mano ajena. El Estado no es eficiente, el Estado es despilfarrador, y lamentablemente la burocracia, simplemente hay contadas personas que son realmente preocupadas y eficaces, responsables, pero lamentablemente nosotros, todos los ciudadanos ecuatorianos, no conocemos ni tenemos la idea de quién es el ministro, ni quién es el subsecretario, ni quién es el viceministro. No le podemos reclamar ni se presenta en la televisión a dar rendimiento. No hay rendimiento. Que manejan la parte administrativa con absoluta irresponsabilidad. Absoluta irresponsabilidad. Independientemente. El hecho de que me esconda no significa que no tenga responsabilidad. Independientemente de la distribución, de lo que conozco yo por publicaciones periodísticas, se distribuye 6.500 millones de dólares anuales en los GAC provinciales, cantonales, parroquiales. El dinero va a esos lugares y lamentablemente ellos son responsables de invertirlos correctamente. Pero empecemos con el caso agropecuario. Las inundaciones que vivimos durante los periodos de invierno, de lluvia, se repiten todos los años. Las carreteras se inundan, no puede usted pasar de Juján a Babahoyo porque es un río completamente de un lado para otro, y no hay prefectura que se presente a resolver el tema. Múltiples carreteras en la provincia de Guayas y en todas las provincias del país no son atendidas. Existe equipo caminero, yo he visto un equipo caminero, por ejemplo, en Juján, que está completamente destruido, arrumado, y no hay responsable. Es decir, no hay quien le llame la atención. ¿En dónde se invirtió el dinero recaudado en impuestos? Y cada día más impuestos, y cada día más impuestos, y cada día menos atención al sector público. Se decía de que ya no iban a haber más impuestos, al menos eso es lo que le hemos escuchado a algunos candidatos, no voy a particularizar a ninguno en especial,
no podemos subir más los impuestos porque este pueblo está tan hambreado, imposible cargarle de mayores impuestos. Para hacer un resumen, por favor. Nosotros lo vemos en Argentina. El señor presidente de Argentina, Milei, él inmediatamente recortó los gastos y controló la corrupción y está recuperando en efectivo, en ahorro, 6.500 millones de dólares. Ha recuperado en forma inmediata. Entonces, es lo que pedimos al gobernante actual, que reduzca la planilla pagadera mensualmente y los egresos que tiene el Estado, no dejando de pagar a quien realmente tiene que pagar, claro, porque está trazado en múltiples planillas, inclusive de la pero no con ellos, sino con las mismas instituciones derivadas de los ministerios que necesitan estar prestando servicios. Es básico que tiene que pagar y estar al día. Pero el problema está en que tenga que pagarle a ciertas subsecretarías que no tienen ninguna función, no ejercen algo positivo a favor de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces hay que recortar el gasto del Estado en el déficit y cobrar los impuestos. No solamente cobrar los impuestos, porque lamentablemente usted tiene que conocer que la mayoría de los comerciantes pequeños y medianos de todas las ciudades del país están siendo vacunados, están subiendo extorsión, se está cerrando el comercio, se está cerrando todas las actividades productivas legales. Pequeños comerciantes. Entonces se genera una situación calamitosa que la única manera para poder resolver este tema es tomando el toro por los cuernos. Tiene que reducir el Estado el déficit que le agobia, reduciendo sus gastos. ¿El tamaño del Estado? Reduciendo, no el tamaño del Estado, los gastos inútiles, no eficaces. Tiene que reducir los gastos inútiles y no eficaces, utilizando la plantilla y el personal que tiene disponible en la policía, en los militares, en los educadores, en los médicos y encargados de salud, utilizándolos para ser más eficaces y tener, digamos, un rendimiento y una capacidad al servicio del ciudadano ecuatoriano. Y las demás tiene que desechar cierto tipo de oficinas tramitológicas que lamentablemente están provocando... Los grandes deudores del Estado, porque los grandes deudores del Estado no tienen que perdonarle sus impuestos, pues no tienen ni un centavo, pues. Porque eso le parece que no es un tremendo perjuicio. Pero hay otras cosas, mi estimado Hugo, hay otras cosas. Hay otras cosas, mi estimado. Yo tengo una fotografía, el día de ayer tomé una fotografía a un edificio esquinero en la calle Luque y Tulcán. Sí. En ese edificio esquinero, un edificio como de 12 pisos, lo están desvalijando, lo están destruyendo, se le están robando. Una fiscalía. He quedado una fiscalía. ¿Quién es el encargado de ese bien público? ¿Quién es el responsable de ese bien? Si en la cara nuestra están desbaratando un edificio. Y nadie dice nada. Nada, no aparece nadie. Hay una apatía vergonzosa y tremenda. Entonces, la Fuerza Rural, la Fuerza Campesina Ecuatoriana ha venido proponiendo durante estos últimos 13 años los pueblos y nacionalidades, cholos, montubios, afrodescendientes, indígenas de la costa, sierra y Amazonía, pesqueros artesanales, ¿no? Estamos proponiendo que manejar el Estado, administrar el Estado, enderezar el Estado con la producción y con la generación de trabajo, con la generación de riqueza, ¿no? Conducir una mejor negociación de nuestros productos exportables, autoabastecernos, tener autosuficiencia, no permitir el contrabando, no permitir la importación innecesaria. Hay gente que trae agua hasta de Europa, hay gente que trae, el gobernante anterior, Guillermo Lasso, quería traer leche, quería traer carne de cerdo desde Colombia, quería traer arroz de Uruguay. Y nuestros productores, allá vean los que... Entonces, eso lo que demuestra es que hay un abandono descomunal del sector productivo. Aquí no necesitamos doctores, aquí necesitamos patriotas, gente que no promueva
el desorden, la anarquía, el ataque contra el Ecuador, la desobediencia de la justicia, la impunidad. Nosotros necesitamos gente patriota, no necesitamos doctores con grandes títulos, necesitamos gente trabajadora. Y la gente que agacha todos los días y que alimenta al país es la fuerza rural, fuerza campesina ecuatoriana. Y a la que se le debe de garantizar todas las prerrogativas y todas las atenciones debidas, porque si no estamos hablando de cualquier cosa y caemos en el mismo lío. Entonces nosotros tenemos presencia en todas las provincias del país, inclusive en lo que se llama la quinta región, que es España, Europa, los migrantes ecuatorianos, los campesinos, que huyen buscando otras oportunidades, inclusive se ponen a atravesar el Golfo de Darién, antes de Panamá, por miles han muerto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Porque esa falta de conciencia de nuestras organizaciones internacionales, la OEA, la ONU, son dirigentes de papel inconsecuentes contra el sufrimiento de las personas y de las poblaciones empobrecidas por el narcotráfico, por la narcoeconomía, que inundan las poblaciones destruyendo las familias y las juventudes. El Ecuador necesita en este momento un momento de verdad. Tiene que desechar y botar al tacho de basura a todos aquellos dirigentes corruptos perseguidos por la justicia que quieren impunidad, incluyendo a gobernantes de otros países que quieren impunidad, más sostener la impunidad. El Ecuador no va a aceptar eso. Por eso se respalda al gobernante actual, Daniel Noboa Sin, para que él promueva que los militares y policías se movilicen permanentemente. Ya están en las calles. Para que puedan dar seguridad. Aunque la justicia da mucho que desear, nosotros los ciudadanos ecuatorianos responsables exigiremos permanentemente. Quería hacer una consulta, estimado ingeniero. El otro día vinieron por aquí, por esta programación, que siempre con los brazos abiertos, varios representantes de los sectores campesinos, del pequeño campesino, que tiene sus deudas con Ban Ecuador. Ellos sostienen, dice, hay algunos que deben $5.000, $4.000, que no están pidiendo que les perdonen las deudas ni nada por el estilo, sino que se vea una posibilidad de llegar, digamos, que le den un mejor escenario para poder cumplir con sus obligaciones. Porque ellos lo que quieren es trabajar, que es lo único que se deben hacer. Le voy a decir a la ciudadanía, y a usted, don Hugo, le voy a decir lo siguiente. Usted, a la persona que le cocina en su casa, a la persona que le da de comer y lo espera a usted con el desayuno, el almuerzo y merienda, usted le cobraría a esa persona la comida, no le daría de comer, no lo alimentaría. Bien adornado, voy a decir. Incongruencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso es lo que pasa con el Ecuador. O sea, a los pequeños no les perdonan absolutamente eso nada. Es lo que pasa. Y a los grandes... No digamos a los pequeños, digamos a los productores de alimentos, sean pequeños, medianos o grandes, tiene que tener un trato especial porque son los que sostienen la soberanía alimentaria del país. Pero aquí ocurre exactamente... Esto no es comercio, esto es producción básica, la vida del país. Y lógica absoluta. Es lo que obviamente nadie puede alejarse de esas realidades, ¿no? Pero no se toman políticas para promover. Licenciado, yo debo duras penas $4.000 y quiero llegar a un acuerdo que nada de nada, y por ahí los de siempre, los vivarachos de siempre cogen a todos, se le llevan un billete y chao. ¿Qué es lo que pasa ahora? Mire, normalmente el mercado, el capital no tiene corazón. No tiene sentimientos. El mercado, el capital necesita obtener réditos, tener utilidades. Eso es lo que persigue el negocio, el capital. ¿Entiende? Entonces, ahí se necesita regular en ciertas cosas básicas, ¿no verdad? En ciertas cosas que sostengan a la ciudadanía, a la comunidad, a un país, a los ciudadanos. Es decir, no tiene por qué ser negocio, la prestación de servicios de salud. No tiene por qué ser negocio. No tiene por qué ser negocio la prestación de la educación. No tiene por qué ser negocio la prestación de seguridad. No tiene por qué ser negocio la prestación de justicia. Si eso es obligación del Estado, pues. Correcto. Por favor, eso... El momento que el Estado no lo hace
y se gasta y se consume 10.000 millones de dólares sin ningún resultado, no se justifica mantener un Estado incapaz, ineficaz, corrupto. Peormente, mantener la impunidad de políticos que han atracado por décadas al país y están viviendo en el exterior y están viviendo en México a costas de una solapada impunidad, en Argentina, en diferentes partes del mundo. Entonces no puede el Ecuador continuar. Nosotros podemos vivir felices, aunque no tengamos millones, pero sí en paz, de vivir una vida digna. Que sí, los recursos, claro, los recursos luego, naturales están. tenemos una bendición divina. Falta de políticas serias por parte de todos estos que nos han gobernado, y no particularizo a nadie. ¿Por qué? Le digo esto. Porque lo que estamos viendo es el mismo resultado de todos estos años. ¿Qué significa? Para concluir en lo que usted acaba de manifestar, que usted lo dice en unas palabras diferentes, el pueblo ecuatoriano le ofrecen en grandes publicidades personas que no están vinculadas, personas que no tienen el sentimiento patriótico, personas que no son libres, que dependen de una economía corrupta y llegan al poder. Y a veces sin la experticia del caso. Sin la experticia. Entonces, lo lógico para todos los ciudadanos ecuatorianos, la pobreza que vivimos, la inseguridad que vivimos, es consecuencia de la falta de conocimiento de nuestra población, de saber elegir correctamente a las personas que tienen ya una probidad notoria. Son gente que toda su vida ha demostrado trabajo, son gente que toda su vida ha dedicado a producir, a trabajar, y que demuestra con su familia, con sus hijos, demuestra un orden, un control, un respeto a la comunidad. Si usted quiere llevar una vida de asaltante, de narcotraficante, de microtraficante, de ladrón, de estafador, de tener carrazos y casotas, pero con asaltos y con atracos, entonces siga votando por cualquiera, que son traidores de la patria, porque hunden en la miseria a muchísimos ciudadanos ecuatorianos y los mantienen en miseria, sin esperanza. Lo peor es que le mienten, eso incluso hasta eso debería de ser penado, porque engañar a toda, creo que es un delito contra la fe pública. Yo te voy a hacer esta cuestión de aquí, porque deben de presentar hasta sus planes de desarrollo ante el Consejo Nacional Electoral y tiene que cumplirse eso, rajatabla, cosa que nunca se cumple. Mire, cuando un ciudadano es sentenciado, cuando ya está ejecutoriada la sentencia, eso es reconocido por todos los ecuatorianos. Es decir, está sentenciado, ha tenido un juicio transparente, con todos los derechos correspondientes, y ya está sentenciado. ¿Cómo puede una embajada, una sede diplomática, por más internacionalmente sea reconocida como un territorio externo del país que tiene la embajada, cómo puede acoger a una persona sentenciada dándole asilo político? Eso es una burla contra el país que le ha aceptado. Eso es un desacato. Eso es una colusión. Y las normas internacionales se están dando el vuelo de que el Ecuador es culpable por haber invadido y por haber detenido. Para eso hay la Corte Internacional. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, mi querido ingeniero. Con todo el gusto podríamos seguir conversando, pero le decía de que aquí en el asunto rural sufre las consecuencias, porque el Estado, los administradores y funcionarios se dedican a atender problemas y no los problemas reales del pueblo ecuatoriano, los productores que generamos riqueza, alimentos para todos los ecuatorianos. 11 horas con 30 minutos. Le agradecemos la participación del ingeniero Johnny Jorge Álava, nuestro querido amigo. Cuando se pone a expresar esas verdades, sencillamente el tiempo vuela, como se vuela en fiebre. Le agradecemos, ingeniero, su participación. Muy amable, Hugo. Esperamos tenerle en una nueva oportunidad. Vale la pena destacar esta situación para que a la gente no se olvide. ¿Qué es lo que queremos nosotros, Hugo? Estamos con Johnny Jorge Álava, y lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo. Coordinador nacional de Fuerza Rural, mi Fuerza Campesina Ecuatoriana. 11 horas con 30 minutos. De esta manera hemos llevado para ustedes, señoras y señores, una nueva emisión de Radio TV Noticias HJB. Nuestro horario es hasta las 11 horas 30 minutos y hemos cumplido. Muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima semana. Buenos días.